Bueno, el gancho o retenedor, mal dicho gancho Adams, el retenedor Adams se usa, se confecciona con alambre de 7, de calibre de 0,7, ¿sí? El tamaño que vamos a, a utilizar para hacer un Adams, vamos a correr todo esto de acá. El Adams va a ser, el tamaño del alambre que vamos a cortar va a ser de 4 dedos abiertos, más o menos, para no desperdiciar alambre, y tal vez hasta podemos con 4 dedos cerrados, ¿sí? Siempre cuando vamos a hacer cualquier elemento de una placa activa es estirar el alambre, darle tensión al alambre. Bueno, el Adams es, yo creo que el retenedor acá en Argentina, en Buenos Aires por lo menos, y en toda la provincia, y yo creo que en todo el país, el retenedor que más se usa todavía, ¿sí? Hay un montón de retenedores, pero este retenedor es el más solicitado por los odontólogos, ¿sí? Y la calidad del alambre para hacer estos retenedores es muy importante. Yo uso, voy a hablar apenas del alambre, pero es importante. Yo uso dos líneas de alambre. Uno puede ser como es el alambre de Brasil, que tienen un acero excelente, y si no, alambre de origen alemán. Hay alambres de acero de origen nacional que son bastante buenos también, pero bueno, actualmente se usa el alambre alemán, es el que más resultados tiene, ¿sí? En cuanto a... También hay uno italiano. Bueno, una vez que tengo el tensionado y recto, puedo agarrar o una pinza plana o puedo seguir usando esta pinza. Lo que voy a hacer es hacer una especie de U cuadrada, tomando como referencia las, digamos, desde el lóbulo central de cada cúspide vestibular, y vamos a decirlo, o sea, del ancho de la pieza dentaria tenemos que reducir aproximadamente 2 milímetros de cada lado, que casi siempre coinciden con un poco más de lo que ocupan las cúspides de perdón, los vértices de las cúspides vestibulares de los molares, ¿sí? Ahora yo se los voy a mostrar. Esto es lo que yo les digo, es una U. Siempre tienen que construir todo en plano. Fíjense que yo hago esto en plano, ¿sí? Que no bascula en la mesa. Eso es muy importante, ¿sí? Tiene que haber un respeto por la construcción de todo lo que se haga, respetando el plano horizontal, ¿sí? Que en este caso lo que me valgo de la mesa para eso, ¿sí? Y el ancho, fíjense, el ancho del travesaño es aproximadamente 2 milímetros hacia el centro de la pieza de cada lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el espacio que queda va a ser para construir lo que se llaman flechas, a veces le dicen tetillas, ¿sí? Y lo hago de esta manera. Tomo una pinza plana y la profundidad de las tetillas van a depender de la forma de la pieza dentaria. En este caso es bastante plano. Si fuera una pieza más bien redonda o ancho en cuanto a lo que es vestíbulo palatino, entonces tendría que hacer una tetilla bien larga. En este caso va a ser
una tetilla no tan larga, va a ser una tetilla corta, porque si no me va a quedar extremadamente tosco el retenedor y yo lo que no quiero es que sea tosco. Entonces, primero armo las tetillas, ¿sí? Las mismas tienen que tener, en este caso, que la pieza está completamente erupcionada, una misma altura, y fíjense que yo voy a seguir tratando de que todo quede en un mismo plano. ¿Por qué? Porque es importante que el aparato esté construido de manera armónica y funcional. O sea, nosotros pensamos en que tiene que ser funcional primero que nada, pero también es muy importante la estética, ¿sí? Entonces no es lo mismo hacer o sea, no va a generar la misma retención algo que está torcido que algo que está respetando todas las características anatómicas de la pieza, ¿sí? Entonces yo tengo acá mi retenedor, ¿sí? Todavía para ser adaptado. Primero lo armo así y después simplemente abro con este movimiento hacia un lado y hacia el otro, ¿ven? Y siempre tratando de respetar el plano. Si me voy de plano lo corrijo en el momento, no espero a corregirlo después, pues si lo corrijo después voy a estar sumando errores, ¿sí? Entonces acá estábamos de este lado, ¿ven? Ahí ya calza perfectamente. El travesaño tiene que quedar alejado de la cara vestibular, porque esto lo que permite es una activación libre de las tetillas o flechas. Igual hay quienes hacen el retenedor Adams totalmente adaptado a la cara vestibular, pero el retenedor que yo tengo aprendido y que lo tengo en bibliografía de Graven y Neumann es un retenedor que va a conformarse por dos tetillas, un travesaño que une a las dos tetillas que las conecta, ¿sí? Y que va a estar alejado de la cara vestibular. Después se toma, ¿no? Colocando la punta de la pinza, vamos a usar una punta fina, y se hace este pequeño movimiento, ¿sí? Fíjense, simplemente para acercar, miren, ¿ven? Y para darle una inclinación distinta al retenedor. ¿Ven? Ponen así, fíjense, este ya está doblado, ahora voy a doblar este y quedan los dos. Acá las alturas pueden ser diferentes de acuerdo ya a la adaptación del alambre, y si doblan de más, lo que va a pasar acá es que se va a empezar a desadaptar. Entonces los movimientos que hacen tienen que ser muy pequeños, ¿sí? Y tienen que comprobar en cada movimiento que hacen si el movimiento que hicieron es correcto. Para esto, o sea, yo me valgo de mi uña, pero ustedes creo que es mejor si se valen de algo que marque una fibra indeleble, ¿sí? Fíjense cómo esto va a ir pasando por el espacio interdentario, de tal manera que no haga un contacto prematuro que desadapte. Ahí está. Fíjense cómo voy adaptando. En donde yo veo que el alambre está despegándose del espacio interdentario, es ahí en donde lo doblo y lo vuelvo a adaptar. Acá fíjense que hay una desadaptación importante. Entonces yo acá tengo que redirigir el alambre. ¿Cómo hago? Como no lo doblé del todo, puedo corregir. Si ustedes hacen un doblez muy brusco, no tienen forma de corregir. Acá sí tienen forma de corregir porque hacen dobleces como, ¿ven? Ahí yo lo corregí y ya queda adaptado. Y voy haciéndolo muy de a poco, muy de a poco. Sí. A pesar de que uno tiene la experiencia,
de doblar todo el tiempo alambres, eso no quiere decir que en cada trabajo no tenga que tomarse el tiempo para confeccionar cada retenedor, porque cada boca es distinta una de otra. Acá ya casi lo tengo resuelto. Fíjense que por la erupción de la diferencia de erupción entre una pieza y otra, este brazo quedó más bajo, pero esta pieza no va a erupcionar mucho más. Y yo lo que necesito es valerme de este retenedor para que no se caiga la placa, para que se sostenga. Entonces lo dejo bastante adaptado, ¿sí? No lo dejo, o sea, lo voy a dejar como dándole lugar a que tenga más erupción. Fíjense que acá yo le dejo un espacio para que siga erupcionando, pero sabemos que no va a erupcionar mucho más. Y lo que hago es buscar una retención por palatino. ¿Ven? Buscando por palatino el punto de contacto. Porque no se olviden que en los posteriores tenemos una superficie de contacto, no un punto, sino una superficie de contacto. Entonces, acá el pase, otra cosa que es muy importante, es que el pase, ¿sí?, del alambre esté por debajo del ecuador, ¿sí?, de las piezas posteriores, o sea, del ecuador del molar y de los premolares. Si ustedes lo ven desde atrás, fíjense por dónde pasa y va a pasar, o sea, el acrílico va a ir por encima de las colas de retención. Y acá, que yo necesito adaptar y el alambre choca tal vez, ¿sí?, con el yeso, en este caso tal vez no, pero en los inferiores sí, lo que hacemos es lo mismo que hicimos con el arco. Con cuidado de no pincharse. De esta manera nosotros podemos ubicar como es el retenedor cómodamente. Acá lo adapto, ¿sí? Y lo voy dirigiendo. Hay algo que es muy importante. Nosotros acá tenemos una pieza, ¿sí?, posterior al lugar en donde yo estoy construyendo el retenedor. Pero si el retenedor llegara hasta el último molar, nosotros el alambre lo tenemos que poner de manera oblicua. Cuando yo hablé al principio del diseño del aparato, a lo que yo me refería es a dónde van a ir los alambres para que no interfieran. Recuerden que yo el arco lo hice a 4 milímetros o 5 de la línea cervical. Así que a la misma altura yo voy a hacer la cola de retención de los Adams, más o menos a la misma altura. De esta manera yo voy a tener un aparato que estéticamente va a ser diferente que si yo hago una cola de una retención ¿ven? Yo hago esto a la misma altura. Un retenedor con otro tienen la misma altura, ¿sí? Y por acá está el arco vestibular. Vamos a ver cómo queda. Si queda, ¿ven? Que queda todo aproximadamente a la misma altura. Ahora, ¿qué pasa acá? Tiene que haber en el diseño un espacio, ¿sí?, entre un alambre y otro. Porque si nosotros dejamos un alambre pegado con el otro, ahí se va a producir una línea de fractura en el, ¿cómo es?, en el acrílico. Así que eso es importante, por lo cual este retenedor podemos hacerlo hacia mesial o también podemos hacerlo de esta manera, que quedan muy bien. Quedan estéticos, queda muy bien. Y acá tenemos entonces nuestro retenedor Adams. Del otro lado, lo que vamos a hacer
es un gancho bola que se hace con una pequeña porción de alambre, siempre estirándolo. Lo voy a hacer en alambre de 0,7, que es un alambre bastante fuerte. Se rebate la punta de esta manera. Para eso necesitan buenas pinzas, ¿sí? El que se dedica a ortodoncia, está bueno si se compra pinzas que tengan una buena calidad. Esta es una pinza ranurada. Con esto yo lo uso mucho para hacer los rebatidos de los alambres, porque quedan relacionados, ¿sí? O sea, este no me quedó bien, pero los alambres tienen que quedar, voy a repetir, tienen que quedar un alambre pegado al otro, pero tiene que estar completamente en plano, ¿sí? Completamente paralelo. No tiene que lastimar, esa es la cuestión. Entonces lo pongo en la primera ranura y lo cierro y me aseguro de que esto, ¿sí?, esté en un mismo plano. ¿Se entiende? Espero que sí. Y después a esto yo lo que voy a hacer es tomo la punta rebatida, ¿ven? Y esta punta la voy a poner de tal manera, miren cómo queda, reteniendo, bueno, se me voló, reteniendo por debajo del punto de contacto. Yo lo que quiero que observen, primero lo tomo así, quiero que observen la forma que queda como enganchando, como bien por debajo del punto de contacto, pero no tan profundo como para que lastime a la papila interdentaria, ¿sí? O sea que no tiene que ser muy largo. ¿Se observa bien eso? Para eso, la posición, fíjense que no está en ángulo recto, sino que está en un ángulo cerrado acá, ¿sí? Y si ustedes lo ven acá, para poder seguir trabajando con este retenedor, tengo que volver a hacer lo mismo, que es levantar el alambre, y de paso puedo manejarme cómodamente para ubicarlo, ¿sí? Entonces hice este ángulo cerrado, ¿no? Y acá marco a dónde va a ser el punto de contacto por palatino, ¿sí? Acá ustedes lo marcan, yo lo visualizo, pero ustedes lo marcan con... Yo lo que hago a veces es marcarlo con el mismo yeso, ¿sí? Yo hago así y a mí me queda el yeso ahí. Ese es un pequeño secreto. Entonces, apenas lo doblo, fíjense lo poco que doblé, y ahí fíjense cómo queda. Ni siquiera tengo que usar cera para que esto me quede reteniendo. Y ahí se dan cuenta cómo retiene. Es simplemente una uña, es algo muy simple, pero es muy eficaz. Sirve para máximas retenciones. O sea, cuando tenemos poca retención, una uña interdentaria o una uña a la altura de canino puede llegar a contribuir mucho para la retención. Si no, en caso de los temporarios, las pistas acrílicas son muy eficaces también. Bueno, acá termino con la retención, adapto bien el alambre y le hago una cola de retención a la misma altura, trato de que sea, ¿sí? Yo trabajo mucho con o sea, lo hago a ojo, pero me doy cuenta, por ejemplo, en este caso ustedes van a poder observar que la cola de retención del Adams está más corta que la de la uña. Bueno, entonces, ¿qué hago? Como esto va a ir dentro del acrílico, puedo corregir esto y dejarlo más corto.
para que quede estéticamente bien la placa, ¿sí? Cuando yo ponga el acrílico de esta placa, bien, ¿ven? Esto quedó más o menos a la misma altura. Y ahora voy a hacer otro gancho. Esto quedó a la misma altura, pero quedó tocando el acrílico. Toca el acrílico, perdón, el yeso. Y si eso pasa, con una pinza plana, hacen así. Toman, ¿ven? Acá. Toman el retenedor, la parte vestibular, y con otra pinza giran. Así modifican los planos, ¿sí? Eso es una forma de modificar los planos. Y entonces ahí queda perfecto. Bien. Hacemos otro gancho. El otro gancho que voy a hacer es en alambre de 8. Y es un retenedor que es muy viejo, que se llama Deuxing. El retenedor Deuxing es un retenedor que todavía se sigue usando en aparatos de ortopedia, sobre todo se usa en un aparato que salió hace poco en Inglaterra que se llama BioBlock, que es una técnica de Crosat. Yo les cuento esto para que sepan cómo los retenedores que se usaban en los años, en el siglo XX, en 1930 o 1940 o 1950, todavía actualmente son útiles, ¿sí? Acá también se rebate el alambre, ¿sí? Y los extremos se unen de manera tal que queden en un solo plano, ¿sí? Y esto, a diferencia de la uña, se va a colocar en mesialo distal del espacio interdentario, adaptándose hasta el tercio central del molar. ¿Ven? Esto va a ir hasta el centro del molar, adaptado como un retenedor circunferencial. ¿Ven? Así. Bueno, por último lo que vamos a hacer es un resorte. En este caso se supone que no necesitamos resorte, ¿sí? Pero voy a hacer un resorte a modo de muestra. Mira, yo el resorte, lo que voy a decir es que tenemos resortes que pueden ser de anza cerrada o de extremo libre, ¿sí? Yo voy a hacer la diferencia entre uno y otro, es que los de extremo libre tienen, como lo dice la palabra, un extremo libre y el otro va a ser cerrado, con un anza. Y los de anza cerrada tienen de los dos lados, son como arcos, ¿sí? Creo que lo más fácil es mostrarlo. Yo lo que hago siempre es rebatir la punta, ¿sí? El resorte tiene que tomar toda la cara palatina, no mayor a la cara palatina, ¿sí? Esto tiene que tener el ancho de la cara palatina. Yo tomé el lateral, el incisivo lateral, sí, tiene que tener el ancho de la cara palatina. Y vamos a hacer un resorte simple en ese. Hay muchos tipos de resortes, ¿sí? Tenemos un resorte en ese, resorte corbata, que el resorte corbata es de anza cerrado. Tenemos resorte continuo, ¿sí? Que es un resorte que abarca, por ejemplo, 2 o 4 piezas de una misma arcada y que sirven para redondear las arcadas. Tenemos resortes para cerrar diastema, que son muy interesantes. ¿Ven? Así es el resorte, va a la altura del cingulum. Y lo que vamos a hacer es
Este es el cuerpo del resorte, que es toda el anza, y el resto que va a ir más o menos a 45 grados es la cola de retención. Yo ya lo armé de tal forma que pueda mostrar cómo va a ir presentado. Va presentado a la altura del cingulum. Fíjense que ningún alambre de los que hice por palatino tocan al yeso, o sea, no tocan la mucosa. Y el plano que forma el resorte es perpendicular, o sea, acá ustedes no lo van a ver así, pero, o sea, no lo van a ver perpendicular respecto al paladar, pero sí al plano de oclusión, o sí a la pieza dentaria, y sí a la altura de la mitad. No lo pueden poner acá, no lo pueden poner en incisal, tienen que ponerlo en lo que sería el centro de la pieza, teniendo en cuenta la raíz, ¿sí? Bueno, en otro video yo lo que les voy a mostrar es pegado de alambres y el acrilizado. Así que bueno, me despido con, con este video. Me despido de lo que es la parte de alambres que contiene una placa activa. Hasta luego.